Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El eco metálico del lugar resonaba como un latido frío. La sala de subastas era una cúpula gigantesca de cristal ahumado, iluminada por haces de luz blanca que caían directamente sobre la plataforma central. En los bordes, un centenar de figuras observaban desde la penumbra, mercaderes, cazarrecompensas, nobles corruptos, todos con la misma expresión voraz. En medio de aquel círculo de poder y dinero, Lucía se mantenía en pie sobre una tarima giratoria. Sus pies descalzos tocaban la superficie helada, y cada giro lento de la plataforma mostraba su cuerpo sin ningún velo que la protegiera de esas miradas. La luz resaltaba el brillo plateado de su piel y la intensidad imposible de sus ojos violeta. Mantenía la cabeza alta, pero en su interior todo era un huracán de miedo y rabia. El subastador, un alienígena de piel escarlata y voz grave, levantó las manos para acallar los murmullos. Lote número 73, anunció. Especie Ceitra. Capturada en el sector Tarsis durante la caída de los jardines sagrados. Pieza única en su estado, joven, fuerte y sin marcas permanentes. Iniciamos la puja en 50.000 créditos. Las voces comenzaron a elevarse, entrecortadas por el ruido de las terminales electrónicas y el sonido seco de las manos levantándose. 60.000. 65. 70.000. Las cifras subían rápido, cada palabra pronunciada como una puñalada. Lucía mantenía el rostro impasible, pero el temblor de sus dedos delataba su tensión. En la última fila, un grupo de hombres discutía en voz baja, mientras otros simplemente sonreían con lujuria. Nadie en esa sala la veía como un ser vivo. Para ellos, era un trofeo, un bien exótico que aumentaría su poder o su placer. Y entonces, una voz diferente atravesó la sala como un disparo. 200.000. La subasta se congeló. Todas las miradas giraron hacia la fuente de esa voz. Desde la sombra de una columna, un hombre alto dio un paso al frente. Vestía una chaqueta negra de cuero gastado y botas militares, y llevaba el cabello oscuro un poco desordenado, como si el viaje hasta allí hubiese sido improvisado. Su rostro estaba en parte cubierto por la sombra, pero sus ojos marrón oscuro brillaban con una firmeza inquebrantable. El subastador parpadeó, desconcertado. ¿Ha dicho 200.000? Dije 200.000. Pago ahora. El murmullo estalló en la sala. Algunos se rieron con incredulidad, otros fruncieron el ceño. Un comerciante alzó la mano para superar la oferta, pero se detuvo al ver la mirada del recién llegado, una advertencia silenciosa, fría como una hoja de acero. 200.000 a la una, la voz del subastador resonó en la cúpula. A las 2. Vendida. El golpe del martillo sonó como un trueno. El hombre subió los escalones hasta la tarima. Su presencia parecía alterar la temperatura del lugar. No miró a nadie más que a Lucía. Sin decir palabra, se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros, cubriéndola con un gesto lento, casi reverente. Ella, sorprendida, lo observó sin saber cómo reaccionar. Ya no está sola, susurró él, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. La tela áspera y tibia la envolvió como un escudo. Por primera vez en años, sintió que no la tocaban para poseerla, sino para protegerla. El hombre le ofreció la mano, y cuando Lucía la tomó, la guió fuera de la tarima. El murmullo de la multitud lo seguía, una mezcla de curiosidad, rabia y envidia. Afuera, el aire nocturno era más frío, pero la chaqueta y la mano que la sujetaba le hicieron olvidar el frío. Mientras se alejaban, ella se atrevió a preguntar: ¿Quién eres? Él la miró de reojo, sin soltar su mano. Alguien que no soporta ver cadenas. Y entonces Lucía supo que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás habría imaginado. El eco de sus pasos resonaba por los pasillos metálicos que conducían a la zona de carga. Lucía seguía al hombre que la había comprado, sin saber hacia dónde se dirigían. Su chaqueta aún la envolvía, y el calor atrapado en la tela le recordaba que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había cubierto en lugar de exponerla. El puerto estelar estaba abarrotado de luces parpadeantes y murmullos en distintos idiomas. Algunos curiosos giraban la cabeza al verlos pasar, otros, al reconocerla, fruncían el ceño, molestos por haber perdido la subasta. Él no parecía darle importancia a nada de eso. Caminaba con paso firme, como si no existiera nada que pudiera interponerse entre él y su objetivo. Subieron por una rampa y entraron en una nave mediana, de un gris opaco que delataba años de uso. La compuerta se cerró detrás de ellos con un sonido grave, y el bullicio del puerto quedó atrás. El silencio de adentro era distinto, no era el silencio helado de una celda,
sino el de un refugio. Puedes sentarte, dijo él, señalando una pequeña banca en la zona de carga. Lucía obedeció, pero mantuvo la vista en él, estudiando cada movimiento. Se quitó los guantes y encendió una consola de control, introduciendo códigos que parecían abrir rutas de navegación. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella finalmente, con voz baja. Porque nadie merece ser expuesto así, respondió sin mirarla. No me interesa lo que crees que vales en créditos. Ella apretó la chaqueta contra su cuerpo. No me conoces. Podrías ser peligrosa. Podrías, admitió, girando por fin para mirarla. Pero en tus ojos no vi peligro, vi algo que detesto, resignación. Esas palabras la golpearon más de lo que esperaba. No estaba acostumbrada a que alguien la viera de verdad, más allá de su apariencia o de lo que su especie representaba. Soy Gabriel, dijo después, rompiendo el silencio. Puedes quedarte aquí hasta que decidas qué hacer. La llevó por un pasillo angosto hasta una habitación pequeña pero limpia. Una cama sencilla ocupaba un rincón, con una manta gruesa doblada al pie. Una ventana mostraba las luces distantes del puerto, y una lámpara suave bañaba el lugar en un tono cálido. Es tuya mientras estés a bordo, añadió. Lucía se acercó a la cama y pasó la mano por la manta, como si no recordara la última vez que tuvo algo propio. Luego lo miró. ¿No tienes miedo de que robe tu nave mientras duermes? Gabriel soltó una leve sonrisa, aunque no había humor en ella. No creo que quieras volver a ese puerto. Y si quisieras, no te detendría. Ella no respondió. No entendía del todo a ese hombre, pero sentía que cada palabra suya tenía un peso real. Cuando él se giró para irse, Lucía dio un paso hacia él. ¿Por qué dices que no confíe en ti tan rápido? Gabriel se detuvo en la puerta, sin mirarla. Porque en este universo, los que confían sin pensar terminan muertos o vendidos. No quiero que seas ninguna de las dos cosas. La puerta se cerró, dejándola sola con el sonido lejano de los motores encendiéndose. Lucía se sentó en la cama, con la chaqueta todavía sobre sus hombros, y por primera vez en años sintió que tal vez podía bajar la guardia. Los primeros días en la nave transcurrieron con un ritmo extraño, casi silencioso. Gabriel no hablaba mucho, pero siempre aparecía a la hora de las comidas, dejando un plato frente a Lucía sin hacer preguntas. Ella comía en silencio, observando cómo sus manos callosas movían los utensilios con precisión mecánica. Era el tipo de hombre que parecía vivir más por costumbre que por deseo. Fuera de esos momentos, Lucía exploraba la nave. Había compartimentos cerrados con códigos, una pequeña armería, y una sala de mando desde donde se veía el espacio extendiéndose como un océano infinito. Le gustaba sentarse allí cuando Gabriel no estaba, observando las estrellas y preguntándose si alguna vez volvería a caminar libre en un mundo que no intentara reclamarla como propiedad. Pero la calma se rompió en la tercera noche. Un zumbido agudo despertó a Lucía. No era el sonido constante de los motores, sino algo más urgente. Bajó descalza por el pasillo hasta la cabina, donde encontró a Gabriel inclinado sobre la consola. La luz roja del radar parpadeaba como una herida abierta. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose. Gabriel no levantó la vista. 3 naves siguiendo nuestra ruta. Sin transpondedor activo. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Son de la subasta? ¿O peores? Sus dedos volaban sobre los controles. Voy a entrar en el cinturón de asteroides para perderlos. La nave se inclinó, y a través del ventanal, enormes bloques de roca gris comenzaron a pasar a toda velocidad. Algunos giraban lentamente, otros parecían estar suspendidos, pero todos podían destrozarlos si la nave los tocaba de frente. Gabriel maniobraba con una precisión que revelaba años de experiencia. Aún así, las naves enemigas se mantenían cerca. Lucía miró la pantalla y vio que reducían la distancia. No voy a esconderme otra vez, dijo, poniéndose de pie. Si vienen por mí, lucharé. Gabriel giró la cabeza, sorprendido. No sabes a lo que te enfrentas. Sé exactamente a lo que me enfrento. Y ya lo viví una vez. Él la miró unos segundos en silencio, evaluando si sus palabras eran un impulso o una decisión firme. Finalmente asintió. Si dices eso, entonces ya eres parte de esta tripulación. Un impacto sacudió la nave. Una de las naves enemigas había abierto fuego. Alarmas sonaron en toda la estructura. Gabriel ajustó la trayectoria, pero las explosiones comenzaban a rodearlos. Toma esto, dijo, arrojándole un pequeño comunicador. Si te pierdes, activa este canal. Lucía lo guardó sin discutir.
La nave giró bruscamente para ocultarse detrás de un asteroide, y el silencio regresó por un instante, interrumpido solo por el golpeteo irregular de su propio corazón. Pero ambos sabían que ese silencio era temporal. El enemigo los encontraría de nuevo, y cuando lo hiciera, ya no habría espacio para huir. El cinturón de asteroides se convirtió en un escudo improvisado. La nave se había ocultado tras una roca gigantesca cuya sombra bloqueaba parcialmente las lecturas de los sensores enemigos. La energía estaba en modo mínimo para no emitir señales detectables. Afuera, el espacio parecía inmóvil, pero Gabriel sabía que la calma solo era una máscara. La temperatura en el interior descendió. El sistema de calefacción estaba apagado para reducir el consumo de energía, y el frío comenzó a filtrarse en cada compartimento. Lucía se arrebujó en la chaqueta de Gabriel, pero aún así sus manos se entumecían. Caminó hacia la sala de mando, donde lo encontró sentado, observando el radar con la mandíbula tensa. «¿Podrías descansar un momento?», le dijo, acercándose. «No puedo. Si bajamos la guardia un segundo, nos encontrarán», respondió sin apartar la vista de la pantalla. Ella se inclinó para ver los controles. Las lecturas mostraban pequeñas señales lejanas, que se movían lentamente entre las rocas espaciales. Eran los cazadores, buscándolos. Un cosquilleo de ansiedad recorrió la espalda de Lucía. «Podemos esperar aquí toda la noche», susurró ella. Gabriel se giró hacia ella. La luz tenue resaltaba las ojeras bajo sus ojos y el cansancio en sus rasgos. Sin decir palabra, señaló una manta doblada en un asiento cercano. «Abrígate. Esto va para largo». Lucía la tomó y se sentó a su lado, pero el frío persistía. Después de unos minutos, sin mirarlo directamente, se movió más cerca hasta que su brazo rozó el de él. No se apartó. «No recuerdo la última vez que estuve así, sin cadenas ni barrotes, pero con alguien cerca», dijo ella, con una voz que parecía temblar más por emoción que por frío. Gabriel no respondió enseguida. Bajó la mirada, como si buscara algo en sus propias manos antes de hablar. «Cuando te vi en esa tarima, pensé en todo lo que me quitaron en mi vida. No podía dejar que alguien más se quedara ahí». Lucía lo miró, sorprendida por la sinceridad. Sin pensarlo, apoyó la cabeza en su hombro. Él tensó los músculos al principio, como si no estuviera acostumbrado a ese contacto, pero poco a poco relajó el cuerpo. Su calor la envolvía más que la manta. «Cuando me cubriste en la subasta», susurró ella, «fue la primera vez en años que sentí que valía algo». Gabriel giró apenas el rostro, y sus miradas se encontraron. Por un instante, el frío, la amenaza y el silencio exterior dejaron de importar. Sus labios se encontraron en un beso lento, cargado de una extraña mezcla de fragilidad y certeza. Ella apoyó una mano en su pecho, sintiendo el latido firme, mientras se la sostenía por la espalda, como si temiera que desapareciera si la soltaba. No había palabras después. Permanecieron juntos, observando por la ventana cómo las sombras de los asteroides se desplazaban lentamente, y el peligro acechaba más allá. Allí, en ese rincón helado del espacio, se formaba un lazo que ningún enemigo podría romper con facilidad. Pero ambos sabían que la noche no duraría para siempre. En algún momento, los cazadores volverían a encontrarlos, y cuando eso sucediera, tendrían que luchar para proteger no solo sus vidas, sino lo que acababa de nacer entre ellos. El silencio del cinturón de asteroides se quebró con un eco grave que retumbó en el casco de la nave. Gabriel abrió los ojos de golpe, sus instintos de soldado despertando de inmediato. Lucía, que estaba recostada junto a él en la cabina, sintió como el aire se volvía más denso, cargado de una amenaza invisible. En la pantalla del radar, 3 señales se movían rápido hacia su posición. Habían encontrado su escondite. Gabriel encendió los sistemas con un gesto rápido, y las luces parpadearon en los paneles mientras la nave recuperaba energía. «Van a intentar abordarnos», dijo, tomando un rifle de la armería lateral y comprobando el cargador. «Si entras en pánico, todo se acaba». Lucía lo siguió hasta el compartimento de armas. Había rifles, pistolas y cuchillos energéticos alineados en un soporte magnético. Gabriel le tendió uno de los rifles. Ella lo tomó sin vacilar, ajustando la correa a su hombro con movimientos seguros. «Sé disparar», dijo, como si esa fuera su única explicación. Las alarmas retumbaron. Un impacto sacudió la nave. Los enemigos habían anclado un módulo de abordaje en uno de los laterales. El sonido metálico de las compuertas forzadas se escuchó como un rugido de bestia. Gabriel se colocó junto a la entrada principal del pasillo y Lucía cubrió el flanco contrario. El primer enemigo irrumpió,
un mercenario corpulento con armadura pesada. Gabriel lo derribó con un solo disparo al visor. Otro entró detrás, pero Lucía, rápida, giró sobre sí misma y le descargó una ráfaga en el pecho, haciéndolo caer contra la pared. El pasillo se llenó de humo y chispas. Voces en un idioma gutural resonaban desde el módulo enemigo. Gabriel dio un paso al frente, disparando con precisión quirúrgica. Sus movimientos eran fríos, entrenados, pero había algo feroz en cada disparo, como si defendiera algo mucho más valioso que su propia vida. Lucía no se quedó atrás. Sus reflejos eran casi felinos, esquivando disparos y respondiendo con una puntería que sorprendió a Gabriel. Por un momento, en medio del caos, cruzaron miradas. Era una chispa silenciosa, un reconocimiento mutuo de que en esa batalla luchaban juntos, no por obligación, sino por elección. Un tercer atacante, más rápido y ligero, logró avanzar hasta la sala de control. Gabriel se lanzó contra él en combate cuerpo a cuerpo. El enemigo intentó acuchillarlo, pero Gabriel bloqueó el ataque, giró y lo arrojó al suelo con un golpe seco. Antes de que pudiera levantarse, Lucía ya estaba allí, apuntando el rifle a su cabeza. El mercenario levantó las manos y se quedó inmóvil. No pensé que realmente lucharías a mi lado, dijo Gabriel, recuperando el aliento. Te lo advertí, respondió ella, bajando el arma. No voy a volver a esconderme. El último destello en el radar mostraba que las otras naves se retiraban. El asalto había fracasado. Pero Gabriel sabía que no sería la última vez que vendrían por ellos. La nave volvió al silencio, roto solo por la respiración agitada de ambos. El olor a metal quemado y pólvora aún flotaba en el aire. Gabriel dejó el rifle sobre la mesa y se apoyó contra la pared, observando cómo Lucía limpiaba su arma con calma. En ese instante comprendió que, más allá de cualquier plan, ella ya no era una pasajera rescatada. Era su compañera de guerra. El eco de los últimos disparos aún resonaba en los pasillos de la nave cuando la compuerta de abordaje se cerró automáticamente, sellando el casco. Un silencio pesado llenó el aire, roto solo por la respiración agitada de Gabriel y Lucía. El olor a metal quemado y a energía descargada flotaba en cada rincón, recordando la violencia que acababa de sacudirlos. Gabriel se dejó caer en una silla de la sala de mando, apretando el brazo izquierdo, donde un corte profundo manchaba su chaqueta con sangre oscura. Lucía dejó su rifle a un lado y se arrodilló frente a él, evaluando la herida con una calma que no ocultaba su preocupación. No es grave, murmuró, pero sus manos firmes ya buscaban el botiquín. He tenido peores, respondió Gabriel con una sonrisa breve, intentando aligerar el momento. Ella limpió la herida con cuidado, evitando hacerle daño, aunque sabía que no podía evitar el ardor del desinfectante. Sus dedos, antes fríos por el combate, se templaban al tocar su piel. Gabriel la observaba en silencio, sorprendido por la delicadeza que escondía detrás de su fuerza. Hoy podrías haber escapado mientras yo estaba ocupado, dijo él después de un momento. Pero te quedaste. Lucía levantó la vista, con los ojos brillando en la tenue luz de la cabina. Me quedé porque por primera vez en mucho tiempo siento que no soy un trofeo, ni una moneda de cambio, ni una prisionera. Aquí, contigo, soy libre. Gabriel sintió que esas palabras pesaban más que cualquier deuda o pacto. Tomó su mano, la misma que había sostenido un arma momentos atrás, y la apretó con firmeza. Y así será siempre. No voy a dejar que nadie vuelva a tocarte con esas intenciones. Lucía lo miró un segundo más, y luego se inclinó hacia él. Sus labios se encontraron, primero con suavidad, como un acuerdo silencioso, y después con más intensidad, como si quisieran sellar una promesa que iba más allá de las palabras. Cuando se separaron, él la abrazó, sintiendo el latido acelerado en su pecho. Afuera, el radar ya no mostraba amenazas. Los cazadores se habían retirado, y el cinturón de asteroides quedaba atrás mientras la nave recuperaba rumbo. En la pantalla frontal, el espacio se abría como un océano infinito de estrellas. Lucía se sentó junto a Gabriel, apoyando la cabeza en su hombro, sin miedo de cerrar los ojos. ¿Y ahora?, preguntó ella, casi en un susurro. Ahora, dijo él, poniendo un rumbo nuevo en la consola, vamos a encontrar un lugar donde nadie pueda alcanzarnos. Un lugar donde seas todo lo que quieras ser. Ella sonrió, y por primera vez desde que había sido arrancada de su mundo, esa sonrisa no era una máscara de resistencia, sino un gesto verdadero, nacido de una esperanza real. La nave avanzó hacia el horizonte estelar, dejando atrás cadenas, subastas y cazadores. Lo que quedaba delante era incierto, pero en ese instante no importaba. Porque, en medio de un universo que tantas veces los había querido romper,
Habían encontrado algo irrompible, el uno al otro. Y juntos, iban a mantenerlo así.